La cuarta ola no deja de ser un tema que inquieta, provoca temores, pero sobre todo es un llamado de alerta al que tenemos que hacer acopio todos los seres humanos. Ahora sí voy a decir que particularmente los mexicanos, porque ya van tres ocasiones que escuchamos que pasan cosas en Asia, pero sobre todo en Europa, y cuando llegan aquí a México es demasiado tarde nuestra reacción. La cuarta ola es al parecer ya una realidad en Europa y es evidente que ya está llegando a América. Lo veía en los Estados Unidos, donde ya dan testimonio de la llegada de los primeros casos que tienen que ver con esta cuarta ola, que arrancó fundamentalmente en Alemania, fíjese, rompiendo un récord histórico que nunca habían tenido ellos, de más de 30,000 contagiados en un día, de una manera virulenta y con imposiciones muy fuertes de su gobierno para efectos de lograr un confinamiento. La oleada de contagios en Europa ya es una realidad. Ya no podemos decir que es especulación, que es una posibilidad, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Fíjese que, como todos sabemos, y también nosotros estamos haciendo lo mismo por acá en Norteamérica, se abrieron los estadios de fútbol, por ejemplo, usted lo ve en la televisión, las escuelas, los trabajos, se dieron vacaciones ahora en octubre, allá son en octubre, no aquí como nosotros que tenemos julio y agosto o cosas así. Se abrieron las vacaciones y pues es una gran oportunidad para el virus de encontrar víctimas. Y esto es muy entendible. Obviamente hay pues dos mundos que estamos viendo ahorita, el de los vacunados y el de los no vacunados. Los vacunados porque quieren tener una protección, sentirse seguros, aunque siendo en honor a la verdad y a las estadísticas, pues México sigue todavía en los 50, es decir, uno de cada dos mexicanos está vacunado, y muchos de ellos tienen la primera dosis y están en proceso de recibir la segunda. Y hay una gran cantidad muy importante de la población mexicana que tiene la segunda vacuna. Sin embargo, entre que se pusieron la vacuna, algunos prácticamente el año pasado y otros este año, pues los efectos de la misma se van acabando, es decir, el fenómeno de la protección se va deteriorando y va a llegar un momento en el que vamos a necesitar todos un tercer refuerzo y quizás un cuarto refuerzo, no lo sé, eso es motivo de que, como todas las vacunas, todos sabemos que son temporales, así como la de la influenza o la del resfriado, pues que se la ponen una vez cada vez que viene el invierno para efectos de que no te dé. Es evidente que, sin ser muy conocedor del tema del coronavirus, pues eso es lo que va a suceder, eso es lo que viene. Entonces aquí lo importante es, la vacuna no previene el contagio, eso está totalmente comprobado, por eso debe persistir el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel o jabón y todo lo que tiene que ver con algo que ya es parte de nuestra tradición y nuestra cultura, el cuidarnos. No podemos estar improvisando. Y le comento algunos datos que a mí me llaman la atención y espero que usted también. El hecho de que ahora resulta que la gente está intentando, sobre todo en Europa, está intentando ejercer la libertad, como le están llamando ellos, están haciendo manifestaciones contra la coronadictadura, así le están llamando en Holanda y en Austria, a las imposiciones de sus gobiernos del confinamiento. Por ejemplo, en el caso de Holanda, un país pues desarrollado, hubo el viernes pasado y el sábado pasado, hubo disturbios por las restricciones de cerrar los restaurantes y los bares a las 8 de la noche
y por lo tanto que no hubiera fiesta en la noche, y fundamentalmente por jóvenes en La Haya, Holanda, donde está la capital, ahí donde están los poderes públicos, pues quemaron piras y piras así de bicicletas, ¿no? Muy similar a lo que sucede a veces aquí en la Ciudad de México, o lo que pasa mucho en las ciudades de los Estados Unidos, que es muy común cuando hay una protesta pública, ciudadana, molesta, irritada contra algo, como cuando pasa algún caso de racismo o alguna cosa, la gente se vuelca a quemar cosas, lo que encuentra: vehículos, bicicletas, destrozo de locales comerciales, vidrios, de todo un poquito. Es parte de la naturaleza humana, las protestas, pero ahora no se diga la violencia. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y cuál es el análisis que subyace en estos momentos que debemos de hacer? Las razones económicas, o sea, la apertura o no de negocios, el cierre o no de negocios, las razones religiosas, es decir, si mi religión me permite o no vacunarme, si está a favor o si está en contra, y las razones políticas, si soy de un partido político, como en el caso de los rednecks o los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos, que tienen todo un boicot. Estados Unidos dice que anda pegándole al 60% de vacunación, pero ya se topó. Si usted va a las farmacias y a los centros de vacunación, están vacíos. Prácticamente lo esperan con los brazos abiertos a que entregue una identificación y lo vacunan. Ya no necesitan ni cita prácticamente. Aquí en México se ha avanzado muchísimo. Ya no, todos sabemos que el gobierno ya quitó la política de vacunación masiva, de tener que ir a estadios, de hacer colas. Ahora vas a un centro de salud y te aplican la vacuna. Obviamente sacas cita, pero las cosas han ido evolucionando. Y fíjese que en el caso de Holanda, como le decía, pues las protestas se dieron en Ámsterdam, se dieron en La Haya, en la capital, y se dieron en Rotterdam también, en el puerto de carga más grande que tiene Holanda. Y en el caso de Austria, en Viena particularmente, que es la capital de Austria, ahí el gobierno anunció el sábado pasado un cierre absoluto, un confinamiento total, así como cuando arrancamos aquí en México o en Europa mismo el confinamiento, un cierre total de confinamiento de todo, al grado tal de que ahora sí se empiezan a dar dos mundos: el mundo de los vacunados y los no vacunados. Pues los no vacunados no pueden salir de su hogar más que por comida o por medicinas. Lo que se acuerda la palabra aquella que decían mucho de lo esencial, pues por cuestiones esenciales, pero se lo tienen que demostrar a la policía, se lo tienen que demostrar a la fuerza pública, tienen que llevar su certificado de vacunación, si no, no les permiten andar en la calle. Y ahí estamos hablando de que casi 9 millones de personas, 8.9 millones de personas, en el caso de Austria, que es un país pequeño, estarán confinados en sus domicilios porque no quieren vacunarse. Fíjense nada más. Ahí ya llegaron a un límite que dio a conocer el gobierno del por qué está sucediendo esto de la violencia. Porque el 66% de los austriacos están vacunados, pero ya está topado, ya nadie más quiere vacunarse. Y la media europea anda en el 60%. Esto nos deja como conclusiones que debemos de ponernos a meditar y a pensar seriamente, pues, ¿qué queremos como seres humanos? La verdad es que ya nadie le encuentra la cuadratura al círculo, ya todo parece rebelión, todo el mundo está en contra de todo. Hay muchos puntos de vista. En el caso de Viena, de Austria, es curioso, pero quien encabeza las protestas, las manifestaciones y todas las cosas violencias son un grupo de neonazis. Sí, si nomás, hágame usted el favor, un partido neonazi luchando por la libertad y en contra de las decisiones del gobierno. En fin, en conclusión, creo que el exceso de libertad pues es malo, porque finalmente es el libertinaje de las masas, sin dirección alguna, pero sin respeto a las leyes, dañando lo de los demás. ¿Cómo no van y queman su casa? ¿Por qué no agarran su propia bicicleta o su propio automóvil ahí afuera estacionado en su casa y lo queman? ¿Verdad que eso no lo hacen? Por supuesto que no. Hay que quemar lo público, hay que quemar lo de los demás, hay que dañar los supermercados, no lo que tienes en tu recámara o en tu sala.
Lo otro que nos deja como conclusión y enseñanza esto es que aquí sí, los gobiernos, que para eso fueron electos, pues son los obligados a exigir el bien común. Nos guste o no nos guste la medicina contra el coronavirus hoy por hoy, y si parte de esa medicina es el confinamiento, se deben de aplicar las leyes. Nos guste o no nos guste la vacunación, el gobierno debe encontrar las fórmulas a efectos de proteger a los que están vacunados contra los que no están vacunados. Desafortunadamente los que no están vacunados, lo sepan o no, son los que van a pagar los platos rotos, se van a infectar y pueden morir. Y finalmente, pues el mundo simple y sencillamente se está dividiendo en dos grandes polos: los vacunados y no los vacunados, como en las películas de los zombies de terror, esas del futuro donde dicen que hay gente que tiene una enfermedad y otra gente que no la tiene. No sé si hacia allá vamos a ir, pero en fin, con eso me quedo el día de hoy. Gracias por escucharme. Lamento mucho hacer un análisis sobre la cuarta ola, pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Europa está en la cuarta ola de coronavirus. Esperemos nosotros no llegar a eso. Saludos, cuídese mucho. Bonito día.